Hechos capítulo 3. También se conoce como el libro de los Actos. En inglés es Actos. En español es Hechos. El libro de Hechos, capítulo 3. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 10. Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Una historia que sin duda algunos ya conocemos. Hoy vamos a explicar esta historia. Vamos a, con la ayuda de nuestro Señor, poder entender el mensaje que el Señor nos trae con esta historia de la curación de un cojo. Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Esta es la palabra de nuestro Dios. Si gustas, puedes acompañarme desde tu asiento. Y así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Un templo invisible dentro de un templo visible. Ese es el título de nuestro mensaje. Lo repito. Un templo invisible dentro de un templo visible. Y lo tenemos en Hechos capítulo 3 del 1 al 10 y acabamos de leerlo. Hay una realidad espiritual, mis hermanos, y es la siguiente. Existe la iglesia del Señor, pero hay dos realidades. Bueno, es una realidad con dos realidades. Sería un poco contradictorio. Una es la iglesia visible y otra es la iglesia invisible. La iglesia visible, la iglesia invisible. La visible es la que todos ven y podrían ser edificios. Incluso pueden ser las personas que entran a ese edificio. Es lo que la gente ve, lo que normalmente vemos, la iglesia visible. Pero esta no necesariamente es la iglesia verdadera de Dios. Pero hay otra, es la iglesia invisible, es la que está dentro de la iglesia visible. Y esta, mis hermanos, es la que Dios conoce. Es la que Dios sabe quién es iglesia y quién no es parte de su iglesia. Es en aquellos en los que realmente Dios habita. Y aquí está el problema, en esta realidad. No todos los que están en el templo, en un templo físico, no todos los que están en un templo físico son iglesia. Y no todos están con Dios. Y hoy, Hechos capítulo 3, nos lo va a mostrar en esta historia que acabamos de leer. Así que vamos a ver en primer lugar, mis hermanos, el templo visible. Y le vamos a llamar, como punto número 1, un templo visible, y entre paréntesis ponemos el falso. Un templo visible, el falso. La escena de nuestra historia comienza en un lugar. ¿Recuerdan cuál lugar? ¿Alguien recuerda dónde estaba este hombre? En una puerta del templo, y esta puerta se llamaba La Hermosa. Corrección, mis hermanos. Muchas veces sobreentendemos que el templo en el que este hombre estaba se llamaba La Hermosa, pero no era un templo llamado La Hermosa, era el templo de Jerusalén,
Y una de las puertas, una de las entradas, porque tenía varias entradas, todas las calles iban dirigidas al templo. Una de las entradas tenía una puerta que se llamaba La Hermosa. ¿Y por qué creen ustedes que se llamaba la puerta La Hermosa? Pues porque estaba hermosa. Porque era una puerta hermosa. Era una puerta, probablemente, Josefo, un historiador judío, dice que era hecha de bronce. Recordemos que hoy en día, mis hermanos, el templo de Jerusalén ya no existe, fue destruido y creo que nunca más será levantado. Fue destruido para nunca más ser edificado, porque hoy hay un templo mejor y es el espiritual. Así que tenemos el templo de Jerusalén que fue destruido. Bueno, ese templo ya no lo tenemos hoy, pero según algunos historiadores, como Josefo, un contemporáneo por ahí de los apóstoles, o un poquito después, dijo que esta puerta probablemente, no probablemente, sino a lo mejor la conoció, era una puerta hecha de bronce, pero era un bronce tan valioso que superaba el precio del oro, era más brillante que el oro, más puro, era un bronce puro, todo brillaba, todo imponía. Así que este hombre, veamos el contraste, mis hermanos, veamos el grande contraste entre este hombre y la puerta La Hermosa. Una puerta hermosa. Ahora, para que esa puerta hermosa fuera construida, ¿qué se requirió, mis hermanos? ¿Qué se requirió? Para que una puerta hermosa del templo fuera construida, ¿qué se requirió? Pues plata, dinero. Pero veamos qué contraste. Un templo hermoso, con una puerta hermosa, y al pie de esa puerta, un mendigo, un hombre pobre, ciego. Una de las tesis de Martín Lutero, las 95 tesis, si no las has leído, te invito a que lo hagas. Ya nos apresuramos otra vez a la Reforma en octubre. No te da falta, ¿verdad? Una de las tesis decía Lutero, y lo dijo fuerte, y lo dijo de una manera que se ofendieron los líderes religiosos. Lutero dijo, fíjense lo que dijo: si el Papa supiera que el templo físico, porque en ese entonces, en la Edad Media, en 1500, se estaba construyendo un gran templo en Roma, el templo de San Pedro. Entonces era una iglesia enorme que estaba construyendo el Papa. Pero para construir esta iglesia, mis hermanos, ¿qué se requería? Limosnas, dinero. Y empezaron una pedidera de dinero, vendiendo indulgencias, vendiendo todo lo que se les ocurriera para poder construir un templo. Y era un abuso, no les importaban los pobres, no les importaban los enfermos, tú tienes que dar para construir el templo. Bueno, Lutero, cuando se enteró de todo esto, él era alemán, y dijo, pues ¿cómo voy a dar dinero para construir una iglesia en Roma? Pues mejor ese dinero construyamos una iglesia aquí en Alemania. Pero al final de cuentas no estoy dispuesto, si el Papa supiera que con la sangre y los huesos de los fieles se construye un templo, él estaría dispuesto, porque él pensaba que el Papa no sabía, él estaría dispuesto a demoler ese templo y no sangrar y no deshuesar, por si esa es la palabra correcta, a los fieles. La realidad era que el Papa no sabía y el Papa estaba probando todo esto. Esto por el contraste. El templo de Jerusalén era algo parecido. Era un templo hermoso. Una puerta de bronce puro. Y al pie de esa puerta, un mendigo, un pobre, un enfermo. Sin dinero, enfermo, pero en un templo hermoso. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Pero veamos lo que no tiene este templo, que es el templo falso. Veamos lo que no tenía este templo, mis hermanos, el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Se escucha el micrófono? ¿Cómo que no escucho? Bueno, aquí yo estoy sordo. ¿Muy poquito? Muy poquito. Como que yo no escucho hasta aquí, como las bocinas están para allá. Tú también dices, estaba apagado. Tú también le dices con el micrófono apagado, sobre que tampoco no te escuchaba. Ok. ¿Vuelvo a comenzar o sí me oyeron? Dicen, no, hermano, la chica no se quedó. Veamos lo que no tiene este templo. Veamos lo que no tiene este templo, que es el templo falso. Bueno, comencemos con lo que tiene. Tiene belleza, tiene estructura,
¿Sabías que el templo de Jerusalén era una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Y de verdad, mis hermanos, para construir el templo de Jerusalén, de verdad que fue toda una hazaña. Fue construido en un monte. Herodes, que era el rey de los judíos, para ganarse al pueblo, pues desconstruyó su templo. Herodes no era judío puro, era una mezcla de judío con otras razas, pero Roma lo puso como rey y los judíos no lo querían, por supuesto. Decían, ese ni judío ese no sé de qué mezclas y mezclas de razas hubo y nació él. Entonces, para ganarse al pueblo, ¿qué creen que hizo? Pues les construyó un templo. Les voy a construir el templo de Jerusalén. Un templo que estaba destruido, porque había sido destruido por Nabucodonosor. Recordemos, lo construyó Salomón, pero vino Nabucodonosor y lo destruyó. Y así estuvo destruido. Después vino Esdras, Nehemías, lo intentaron reconstruir y medio lo reconstruyeron, pero una vez más volvieron a entrar en guerra los israelitas, los judíos, y siempre lo que hacían las naciones paganas era destruirle su templo, porque decían, si les destruimos su templo, se acaban, porque ahí está su fe, ahí está su confianza, para ellos es casi su Dios. Así que siempre atacaban el templo. Entonces, cuando Herodes llega al poder, dice, se los voy a renovar, les voy a hacer una renovación del templo, lo voy a reconstruir, pero de los mejores materiales. Y mis hermanos, de verdad que el templo en Jerusalén, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, era algo asombroso. Construido en un monte con bloques de piedra enormes, que cómo las subieron hasta arriba. Por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿recuerdan aquella ocasión cuando entraron a Jerusalén? Y los discípulos dicen, maestro, mira el templo, mira sus muros. Y estaban los discípulos asombrados, porque cada año subían a Jerusalén y veían la maravilla del templo. Y Jesús les dice, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y esto era algo imposible, mis hermanos. ¿Cómo que será destruido si está enorme? O sea, es majestuoso el templo, Señor. ¿Cómo va a suceder eso? Pero sucedió. Pues el templo de Jerusalén, mis hermanos, era un templo asombroso. Había belleza, había estructura, había actividad religiosa. Todos los días había actividad religiosa. Sacrificio de animales, ceremonias, oraciones. De hecho, Pedro y Juan subían ¿a qué? A orar. Subían a orar a este templo de Jerusalén. Había actividad religiosa, había multitudes. Mis hermanos, cada año se llenaba Jerusalén. O sea, no había lugar en Jerusalén donde hospedarse, porque se llenaba, porque los peregrinos y la gente viajaba hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Y lo hacían cada año. Bueno, los hombres tenían que ir por lo menos 3 veces al año, pero con sus familias por lo menos una vez al año. Ay, hermano, que así fuera también hoy todavía, que por lo menos una vez al año fuéramos a la iglesia. Bueno, pero ellos en sus pueblos tenían lo que conocemos como sinagogas. Eran puntos de reunión donde ellos se reunían, pequeñas comunidades, para leer la Biblia, para orar, etcétera, etcétera. Pero 3 veces al año tenía que subir el varón, y por lo menos una vez al año con toda la familia. Y por supuesto que esto representaba un gasto enorme. ¿Qué tenía este templo falso? Porque, mis hermanos, sobre este templo de Jerusalén, ya no estaba la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesús, antes de morir, exclamó y dijo, Jerusalén, Jerusalén. Y él veía hacia Jerusalén y el templo y decía, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos, pero tú no has querido? Y aquí viene el día en que tu casa será desolada, refiriéndose al templo. Y después, a continuación, este es el capítulo 23. En el capítulo 24 Jesús les dice a sus discípulos, el templo va a ser destruido, yo ya no moro ahí, la presencia de Dios ya no está allí, este es un templo falso. Tendrá belleza, tendrá estructura, tendrá actividad religiosa, tendrá multitudes, pero es un templo falso. ¿Por qué es falso? Hemos visto lo que tiene este templo. Veamos lo que no tiene. ¿Qué no tiene este templo? No tiene poder. No tenía poder. Este hombre inválido, pobre, yo creo miserable, y estoy seguro físicamente y espiritualmente,
Allí estaba todos los días. Todos los días era dejado allí, probablemente por alguno de sus familiares. Ahí lo ponían. En esta puerta la hermosa, probablemente por esta puerta entren los que más dinero tienen, así que le van a dar buena limosna. Este hombre estaba allí todos los días. ¿Pero qué crees? Era igual, seguía igual, no cambiaba en nada. Lo que no tiene este templo falso es que no tiene poder, no tiene transformación. ¿Y por qué no tiene poder y por qué no tiene transformación? Porque no tiene vida. Es un templo muerto. Este hombre había estado ahí por años, escuchando oraciones, viendo sacrificios, rodeado de religión, pero seguía igual. Ningún cambio en él. Es que, mis hermanos, podemos estar rodeados de lo sagrado. Podemos estar en un templo, cantando, incluso orando, y seguir completamente rotos por dentro, como este hombre. El lugar no le cambiaba en nada, por más belleza que tuviera, por más estructura, por más actividad religiosa, aunque había multitudes, no lo cambiaba nada. Ese es el templo falso. Lo triste, mis hermanos, es que ese templo, bueno, sí triste, porque fue un juicio de Dios, fue destruido. Pero hoy se siguen levantando muchos templos donde el enfoque principal es ese: la estructura, la belleza, la actividad religiosa, multitudes. Pero muchas veces terminan convirtiéndose en templos falsos, porque no tienen vida, no tienen vida. Bueno, hemos visto el templo visible, que es el falso, es el que todos vemos, pero Dios realmente sabe quiénes son parte del templo verdadero, y ese es el templo invisible, es el que no podemos ver, pero Dios sí lo ve, y este es el verdadero. Así que hemos visto el templo visible, el falso. Ahora pasamos a ver el templo invisible en nuestra historia. Dice el versículo 3. Desde el 2 te leo. Bueno, desde el 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo. Fíjense, el escenario, el templo falso, el físico, bello, lujoso. Y de repente va entrando Pedro y Juan, los que eran parte del verdadero templo, el invisible, el que nadie veía. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Se esperaba recibir una moneda. Pero Pedro dijo: no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Detengámonos un poquito aquí y veamos, mis hermanos, lo que no tiene el templo invisible, que es el verdadero. ¿Qué no tenían Pedro y Juan, perdón? ¿Qué no tenían? No tengo plata, no tengo, o sea, si piensas que estamos aquí con el bolsillo lleno de plata y de oro, no lo tengo. Hermano, una de las características increíbles, pero ciertas, del templo invisible, el verdadero, es, mis hermanos, que no tiene dinero. No tiene dinero. Ay, hermano, pues yo conozco templos y que tienen harto dinero. Bueno, no sé por cómo lo hacen, ¿no? Pero una de las características increíbles de los templos verdaderos, mis hermanos, es que no hay dinero de por medio. Ay, no tenemos todo este dineral. No, pero ¿sabes qué? Siempre tienen para predicar la palabra de Dios, siempre hay un lugar para congregarse, siempre hay lo necesario para vivir una vida cristiana, y sin dinero.
y sin dinero. Pedro y Juan le dicen, no tengo plata, ni tengo oro, no tengo. Si lo que esperas de mí es plata y oro, una limosna, no la tengo. No tengo plata y oro. Pedro y Juan le dicen, sin rodeos, sin pena. Ay, qué pena, van a decir, pues hijas, somos hijos de Dios y no tengo ni plata. No, sin rodeos, sin pena. No tengo plata ni tengo oro, No tengo plata ni tengo oro. No tengo dinero. Es que el templo verdadero, mis hermanos, no se sostiene por el dinero. No se sostiene por el dinero. El templo falso sí, requiere de dinero para sostenerse. El templo verdadero no lo requiere. Pero siempre está ahí lo que se necesita. Siempre está Dios tocando los corazones de los que Él quiere para proveer para las necesidades de este templo verdadero. No tengo dinero. El templo verdadero no tiene un sistema estructurado. No tiene. No tienen poder humano. Mis hermanos, es increíble que por toda la historia, la mayoría de veces, Dios ha escogido a gente, mis hermanos, sin capacidad, a gente que no darían, la sociedad y el mundo no darían ni un centavo por ellos, y esos son los que Dios escoge para ser los pregoneros del poder más grande que existe en el mundo, el Evangelio. De hecho, Pedro y Juan, ¿quiénes eran Pedro y Juan? Pescadores. Pescadores, eran uno de los comercios más de los de abajo. Pescadores. Los pescadores eran gente que era reconocida porque eran mal hablados, eran toscos, sucios, pescadores al final. Por eso a veces cuando vemos películas nos presentan a los apóstoles así, no sé si los han visto. ¿Por qué los presentan? ¿Así eran los pescadores? Pedro y Juan eran pescadores y Dios los escogió a ellos. Bien dice el apóstol Pablo más adelante en una de sus epístolas que Dios escoge de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sabes qué? Una de las razones por las que los judíos no creyeron en Jesús como el Mesías fue precisamente por el tipo de gente a la que Él escogió como discípulos, porque ellos pensaban y esperaban que cuando el Mesías apareciera, iba a ir al templo a escoger como discípulos a los sacerdotes, a los escribas, a gente importante. ¿Y sabes a dónde fue Jesús para escoger a sus discípulos? Al mercado, al tianguis. A ver, aquí dentro, ahí está el gritadero. Pásele pescado, a tanto el kilo, págasele, mire. Y ahí estaba Jesús buscando a sus discípulos, a ver quién. Y eso les super chocó a los líderes religiosos. ¿Ese no es el Mesías? Escogió a gente vulgar, escogió a gente sucia. No, el verdadero Mesías va a escoger gente del palacio, del rey, del templo, gente bien vestida, gente bien santa, pura. Y no, nuestro Señor se fue al tianguis, al mercado, a donde está todo el pueblo común, a escoger a sus discípulos. Y por eso es que los líderes religiosos no creyeron en Jesús. Dijeron, ese no es mi Mesías, él a mí no me representa. Lo que no tiene el templo invisible, que es el verdadero, es que no tiene plata, no tiene oro, no tiene un sistema, no tiene poder humano. Pero veamos lo que sí tienen. ¿Qué le dijo Pedro y Juan al cojo? Míranos atentamente. No tengo plata ni oro. Una ilustración antes de ver lo que sí tienen, porque creo que encaja a la perfección. Una vez se las contaba. Se encontraba uno de los papas y de los grandes líderes de la antigüedad con los cardenales y con todos. O si quieren lo hacemos más personal. Se encontraba un pastor. Vamos a hacerlo más personal. Con sus líderes, sus diáconos de una mega iglesia, contando el dinero y las ofrendas. Mira cuánto entra, los billetes, todo. Y le dice, le dice el pastor a uno de los diáconos, pues no podemos decir como Pedro y Juan, que no tenemos oro, porque mira. Y uno de los diáconos le dijo,
pero tampoco podemos decir como ellos, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y esa es la realidad, mis hermanos, esa es la realidad. Veamos lo que sí tienen, veamos lo que sí tiene el templo verdadero. ¿Qué tiene? Tiene la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús tiene la autoridad de Cristo. El templo verdadero, mis hermanos, tiene la presencia de Dios en ellos. El templo verdadero, en pocas palabras, tiene a Cristo. Y es lo único que necesita un templo para ser verdadero, para permanecer y para hacer luz. Solo a Cristo. Eso es lo que necesita y lo que debe tener todo templo verdadero. Podrá no tener un edificio, podrá no tener un lugar como el templo de Jerusalén, bello, hermoso, pero si este templo tiene a Cristo, mi hermano, lo tiene todo, lo tiene todo. El mundo mide lo que tienes, ¿no es cierto? Que el mundo mide lo que tienes. ¿No acaso te ha pasado cuando platicas con una persona que no conoces? Y fíjense cómo empezamos nuestros diálogos. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Y qué estudiaste? ¿No? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Para ver si me conviene ser tu amigo. ¿Qué tienes? ¿Dónde vives? Ok. ¿En qué trabajas? El mundo mide lo que tienes. Pero Dios no mide igual. Dios mide a quién tienes. Es muy diferente. El mundo mide lo que tienes. Dios mide a quién tienes. Mi hermano, podemos tener todo lo que el mundo considera tesoro, pero si no tenemos a Cristo, delante de Dios, no tenemos nada. Como el templo falso. Solo belleza, estructura, montón de actividades, pero sin Cristo. ¿Recuerdas aquella iglesia en el Apocalipsis que tenía todo esto? Belleza, muchas actividades. Hay iglesias que se llenan de actividades, creyendo que eso es tener vida en sí, ¿no? Llenémonos de actividades. A ver, el próximo sábado tenemos la conferencia tal, el próximo sábado tenemos el congreso tal, el próximo sábado tenemos llenos de actividades. Hermanos, las actividades no necesariamente hablan de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se ve en la transformación de las personas. Eso se ve en la vida de la iglesia, no en las muchas actividades que se tengan. Habla de las iglesias en el Apocalipsis que tenía muchas actividades, tenía estructura, tenía belleza. El Señor, ¿recuerdan? Le estaba tocando, estaba fuera a una iglesia. Fíjense que a veces usamos ese pasaje como evangelismo, ¿no? Dice la Biblia que he aquí yo estoy a tu puerta y te llamo. El Señor está a la puerta de tu corazón, tocándote para que... Bueno, para empezar, ese mensaje no era para una gente inconversa, era para una iglesia que había echado fuera a Jesús y tenía muchas actividades, tenía muchas cosas que hacer, pero no tenía a Cristo. Y Jesús estaba: déjenme entrar, déjenme, pues es mi iglesia. ¿Qué contradicción? Pero lo que la iglesia sí tiene, el templo verdadero, el invisible, el que solo Dios ve, este templo tiene a Cristo. A Cristo. Y por tanto, mis hermanos, como tercer punto y último, hemos visto el templo visible, que es el falso. Hemos visto el templo invisible, que es el verdadero. Y esto nos lleva al tercer punto. Este templo invisible es un templo sensible. ¿Por qué es sensible? Porque está vivo. Pedro no le da dinero a este hombre, no porque no le quiera ayudar, sino porque entiende que hay algo más profundo y hay un problema más grande en él. En otras palabras, mis hermanos, Pedro y Juan no compiten con lo que no tienen. Mis hermanos, de hecho, una de las características de los templos falsos es querer competir con lo que no tiene un templo verdadero.
compite. Mis hermanos, muchas veces queremos atraer a la gente y retener a la gente ofreciéndoles cosas que no tenemos. ¿Qué te parece si invitamos a la gente a venir a la iglesia y les ofrecemos una despensa, hermanos? Suena bien, ¿no? ¿Pero tendremos despensa cada 8 días? No la tendremos. Podrá ser el gancho para traerlos, pero no se las podremos dar cada 8 días. No se las podremos dar. Ok, hagamos un espectáculo, contratemos un grupo y hagamos aquí un super concierto para traer. O sea, compitamos con lo que no tenemos. ¿Lo podremos hacer? Quizás sí, pero ¿lo podrás ofrecer cada 8 días? ¿Cada 8 días podrás ofrecer un espectáculo para retener y atraer a la gente? No, no lo podremos hacer. Y si lo haces, y que muchos lo hacen, mis hermanos, el día que les quites eso, el día que les quites el espectáculo, ¿qué crees? Ay, no, ya es bien aburrido. El día que les quites la despensa, no, ya ni ayudan. Pero hay algo que sí podemos ofrecer y que nunca nos faltará, y es a Cristo. A Él sí podemos ofrecerlo y entregarlo. Y quien realmente tiene hambre y sed de justicia, ¿qué creen, mis hermanos? Mira, esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito. Pedro y Juan no le ofrecieron plata ni oro, pero le ofrecieron lo que necesitaba, la autoridad de Cristo, es lo que necesitaba este hombre, la autoridad de Cristo. Le tomaron de la mano, ¿recuerdan la historia? Se la sigo leyendo más. Pedro dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué fue lo que ofrecieron? Vimos qué es lo que no tenía, qué es lo que no tiene el templo vivo. Pero hemos visto lo que sí tiene. Y eso que tiene, que es Cristo, lo hace sensible. Sensible a la verdadera necesidad del ser humano. ¿Cuál es la verdadera necesidad del ser humano, mis hermanos? La verdadera necesidad del ser humano y el verdadero problema del ser humano no es económico. Ese no es su real problema, ese no es el verdadero problema, ese no es el más grave problema del mundo, no es la economía, mis hermanos. Si así fuera, ¿qué crees que nos hubiera enviado Dios? Si el problema del mundo fuera la economía, Dios nos hubiera enviado a un economista. A ver, vengan para acá, les voy a enseñar a administrar su dinero, porque si no, van a la perdición. El problema real del hombre no es su economía, mis hermanos. De hecho, Jesús en una ocasión dijo, ¿recuerdas cuando aquella mujer, ese tipo de personas que Dios de repente tocan los corazones y entregan todo? Una mujer en la Biblia dice que cuando llegó donde estaba Jesús, ¿recuerdas? Llevaba un perfume. ¿Sabes cuánto costaba ese perfume, mi hermano? Era el salario de todo un año. Es como si viniera alguien y dijera, yo aquí traigo y ofrendo mi salario de todo un año. Aquí está. Dios toca corazones y hay personas que hacen eso, mis hermanos. Lo hacen. Esta mujer vino y ofreció un perfume que valía lo que costaba trabajar todo un año. Y los líderes religiosos, cuando vieron que rompió el frasco de ese perfume puro y lo derramó a los pies del Señor, comenzaron a murmurar y dijeron, oye, ese perfume es carísimo. Ese perfume es carísimo. Mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Y recuerdas la respuesta de nuestro Señor? A los pobres siempre los tendrán. Así que tendrán la oportunidad para hacerles bien. Pero a mí no siempre me tendrán aquí. Yo un día me voy a ir. A los pobres siempre los tendrán, mi hermano. Por eso es una mentira, una gran mentira, creer en el evangelio de la prosperidad. Que Dios realmente está interesado en que tú dejes de ser pobre. Y ciertamente Dios bendice y nos provee, pero si en sus propósitos buenos y agradables está a veces tenernos limitado,
Es por alguna razón. ¿Sabes por qué, mi hermano? Hace rato decía y se me pasó. ¿Sabes por qué Dios permite que el templo invisible, el verdadero, no tenga oro ni plata? ¿Sabes por qué Dios lo permite? ¿Acaso será porque Dios está peleado con el oro y la plata? No. Él es el dueño del oro y de la plata. Él a grandes hombres en la Biblia, justos, los hizo riquísimos, como a Abraham, como a David, como a Salomón. Les dio muchas ganancias. Pero ¿cuál es la razón por la que a veces Dios, o por la que casi siempre Dios permite que el templo verdadero diga, no hay recursos? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque de esa manera depende completamente de Cristo. Dice, Señor, pues somos tu iglesia, provéenos, Señor, confiamos en ti. Porque si el Señor conoce nuestros corazones y sabe que si nos diera abundancia, y bien dicen las hermanas, nos volveríamos locos. Pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace, sea escasez o sea abundancia. ¿Qué hace Pedro y Juan? Como son sensibles, ya que son el templo vivo de Dios, le ofrecen lo que este hombre realmente necesita y le curan de esa enfermedad. Conclusión, mis hermanos. ¿Cómo se llamaba la puerta esta del templo? La hermosa. La hermosa. Pero hay una puerta más hermosa, mis hermanos, y más gloriosa. ¿Sabes lo que dijo Jesús acerca de él? ¿Sabes qué dijo Jesús de él? Yo soy la puerta. O sea, imagínense, los judíos tenían en su mente la idea, o porque visitaban el templo en Jerusalén y veían las grandes puertas hacia el templo, el lugar donde creían que estaba la presencia de Dios, porque ya no estaba. Y Jesús viene y les dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare tendrá vida eterna. Mi hermano, creo que esta puerta, la hermosa de ese templo, los judíos y los religiosos habían ignorado que todo lo que en el Antiguo Testamento Dios ordenó construir como un templo no era más que la sombra de algo que había de venir. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es la puerta hermosa del templo de Dios. Él es la entrada. Él es la entrada, mis hermanos. Y todo aquel que entre, no por la puerta hermosa del templo en Jerusalén, que ya ni existe, todo aquel que entre por la puerta hermosa llamada Jesucristo, está seguro. ¿Sabías que en la antigüedad, mis hermanos, la ley prohibía darle muerte a alguien que estuviera dentro del templo? La ley lo prohibía. No podías matar a alguien que estaba dentro del templo. Así que, ¿sabes qué hacía mucha gente que cometía delitos y cometía ofensas o incluso asesinaba a alguien? ¿Sabes qué hacían? De hecho, hay historias en la Biblia de personajes que hicieron esto. Corrían al templo y se metían allí y se agarraban del altar. Dicen, aquí no me sacan, aquí estoy seguro, cometí un error, pequé, pero de aquí no me sacan. Pero, mis hermanos, eso que era solamente la sombra, ya lo que había de venir, que es Cristo. Cristo es la puerta hermosa a través de la cual todo aquel que ha cometido un crimen, un pecado, un delito, si entrare por esa puerta, ¿qué crees, mi hermano? Estará seguro. No habrá condenación para él. Pero es que cometió esos pecados, está dentro de la puerta. Entró por la puerta, no puedes tocarle. No porque sea bueno, no porque sea santo, sino porque está dentro del templo y entró por la puerta. Y es que, mis hermanos, Cristo no solamente es la puerta hermosa, Él es el templo mismo. Él es el templo de Dios. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Cuando le dijo a Jesús, Señor, si realmente tú eres el profeta de Dios, a ver, resuélvenos una duda que tenemos desde generaciones atrás. Ustedes los judíos dicen que debemos adorar a Dios en el templo en Jerusalén, que allí está la presencia de Dios y que debemos ir para allá. Pero nosotros los samaritanos hemos construido otro templo aquí en un monte llamado Gerizim. Aquí tenemos nuestro templo, nuestro altar. ¿Dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén? Que nosotros como samaritanos creemos que ahí ya no está Dios, pero creemos que está ahora acá en el monte Gerizim. ¿Dónde debemos adorar?
Y recuerda lo que le responde Jesús. Ya no es necesario un templo. No es necesario. No es necesario un edificio. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿recuerdas? En espíritu y en verdad, donde estén. Debajo de un árbol, debajo de una lona, debajo de un edificio hermoso o debajo de donde sea. Ya no es necesario ir ni al templo en Jerusalén, ni al templo en Jericó. No es necesario. Y en otras palabras, Jesús estaba diciendo, aquí estoy yo. Yo soy el templo de Dios. Y quien me tiene y me posee, en donde esté, se convierte en el templo de Dios. Se convierte en el templo de Dios. Jesucristo es la puerta hermosa, pero Él es el templo mismo. Y mi hermano, si tú entras por esa puerta, no importa cuáles sean tus pecados que has cometido, si tú entras por esa puerta y entras en ese templo llamado Jesucristo y te aferras a Él, mi hermano, para ti no habrá condenación. No habrá condenación. Pero es que yo hice esto. Estás dentro del templo. No te pueden tocar. No te pueden tocar. Y no estoy hablando de un templo físico, de un edificio material. Estoy hablando de una persona llamada Jesucristo. Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, no basta con asistir a la iglesia. Tenemos que estar dentro del templo llamado Cristo. No estamos llamados a dar ayuda temporal como iglesia, mis hermanos. Estamos llamados a ofrecer lo que nunca terminará, y es a Cristo. No ignoremos que la mayor necesidad del hombre no es económica. La mayor necesidad del hombre no es física. La mayor necesidad del hombre no es su salud. Mi hermano, muchos han sido sanados. ¿Y sabes para qué usan su salud? Para seguir pecando. Muchos han sido sanados, mis hermanos, por Dios, porque Él sigue haciendo milagros, lo creo. Aunque no hay milagreros, pero Dios sigue sanando. Cuando Él quiere, a quien quiere y a la hora que Él quiere. Él sigue sanando. Pero muchas de las gentes que Él sana, ¿sabes? Siguen pecando, se vuelven a enfermar y un día vuelven, o un día mueren. Así que el mayor problema del ser humano no es económico, no es físico, no es su salud. El mayor problema de todos los seres humanos, incluidos nosotros, ¿sabes cuál es? Nuestro pecado. Ese es nuestro mayor problema. ¿Y qué crees? Si estamos dentro del templo, ¿recuerdas esa expresión que Pablo siempre usa? En Cristo. ¿Sí lo escucharon? Siempre Pablo decía, los que estamos en Cristo, estamos dentro de Él, escondidos en Él. Si estamos dentro de ese templo, mis hermanos, estamos seguros. No te quedes admirando la puerta hermosa de muchas iglesias, cuando Cristo es la puerta eterna. No te conformes con un templo visible, una estructura, un edificio hermoso, cuando el verdadero templo es nuestro Señor Jesús. Y Él nos llama a venir a Él, a entrar por Él y a permanecer en Él. Te pregunto, mi hermano, ¿eres parte de ese templo? ¿Eres parte de ese templo invisible, pero verdadero? ¿Por qué no inclinas tu cabeza y vamos a Dios en oración?